Desde la teoría y los métodos estadísticos que se utilizan para medir la pobreza, se ha podido obtener una serie de indicadores con los cuales los gobiernos de los países pueden determinar qué porcentaje de la población es considerada como pobre o no pobre. Los dos tipos grandes de mediciones que se hacen desde la economía son la pobreza monetaria y la no monetaria. Mientras la medición de la pobreza monetaria está determinada por el cálculo de un umbral de ingresos monetarios para satisfacer las necesidades más básicas, la pobreza no monetaria incluye otro tipo de variables como el nivel educativo, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios de salud, etc. En la última década, en Colombia se ha venido implementando una metodología para la medición de la pobreza conocida como el índice de pobreza multidimensional, que combina de manera preponderante factores no monetarios, aunque se incluyen variables como el acceso a un trabajo y su calidad, es decir, si es un trabajo formal o informal, para incorporar el componente monetario. Este tema de la pobreza, desde la perspectiva económica, ha sido objeto de mucho debate y se ha convertido en la prioridad de muchos gobiernos, principalmente en países como los de América Latina, África, el sudeste asiático, etc. Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas, se propone que para el año 2030 la pobreza en el mundo llegue a unos niveles históricos mínimos, logrando erradicar eso que se llama la pobreza extrema o la marginalidad. Aunque se habla mucho de la pobreza desde la perspectiva de la satisfacción de necesidades básicas, en esta ocasión quisiera analizar otros dos tipos de pobreza que se han hecho bastante evidentes en lo corrido del siglo XXI y que en cierta medida deberían ser considerados dentro de las apuestas estatales y multilaterales para el desarrollo de nuestra sociedad. ¡Comencemos! El primer tipo de pobreza que es necesario considerar es la pobreza de tiempo. ¿Pero qué es ese concepto? Es un desbalance entre el tiempo disponible para hacer las cosas que ayudan a satisfacer las necesidades de las personas y el tiempo requerido para hacerlas, donde el primero está por debajo del segundo. ¿Cómo se puede identificar este tipo de pobreza? Cuando tú tienes que destinar más tiempo de lo esperado para hacer alguna actividad, o cuando tienes muchas actividades o responsabilidades que el tiempo es insuficiente para dedicarlo a actividades de ocio, bienestar, entre otros. Estadísticamente hablando, las mujeres tienden a padecer este fenómeno con mayor frecuencia que los hombres. Y acá podemos verlo con un ejemplo. Una mujer profesional con hijos y con trabajo debe destinar no solo las horas del día que están definidas para sus actividades laborales, sino que además tiende a ser la que desarrolla las actividades del hogar y del cuidado después de su jornada laboral, o sea, cocinar, lavar la ropa, limpiar el polvo, ayudar con la tarea de los niños, etc. Esto le resta tiempo para el descanso o para desarrollar actividades deportivas o aquellas que propendan por su bienestar. Y lo mismo puede pasar con personas que deben destinar muchas horas al día para desplazarse desde y hacia sus sitios de trabajo, ya sea por temas de distancia o dificultades en la movilidad. Quienes destinan una cantidad considerable de tiempo desplazándose en una ciudad termina compensando esas horas con menos tiempo de sueño, descartar actividad física, tener pocas o nulas actividades de ocio, etc. En cierta medida, la pobreza de tiempo y la pobreza monetaria están correlacionadas en cierta forma. Si los ingresos de las personas son insuficientes para poder contratar servicios que suplan necesidades como por ejemplo el aseo del hogar o el cuidado de personas con enfermedades crónicas, entonces esas necesidades deberán ser compensadas con el tiempo que se tenga disponible. En el mediano plazo, la pobreza de tiempo puede ser un detonante de dificultades de salud física o mental, como la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, estrés, ansiedad o depresión. Y una persona que no goce de buena salud podrá enfrentarse a dificultades económicas, ya sea por un mayor gasto en servicios médicos o por incapacidad para poder seguir desarrollando sus actividades económicas, etc. Es un círculo vicioso que requiere ser abordado dentro de los análisis y políticas públicas alrededor de la pobreza. El segundo tipo de pobreza que quiero mencionar es la pobreza oculta o vergonzante. Aunque esta situación existe desde hace muchos años, recientemente ganó protagonismo. Es básicamente una situación en la que personas que son consideradas como de clase media o alta se enfrentan a dificultades económicas que les impiden satisfacer sus necesidades básicas. Si bien residen en sectores reconocidos por ser acomodados o exclusivos y en viviendas con condiciones de infraestructura adecuadas,
tienen estudios y una formación profesional, existen situaciones como un desempleo prolongado, un trabajo altamente remunerado pero en condiciones precarias, alguna dificultad de salud que genera endeudamiento o incluso una quiebra de negocios o empresas que hacen que algunas de estas personas de clase media o alta dejen de recibir ingresos y no puedan cubrir necesidades como comprar alimentos, pagar servicios públicos, pagar transporte público, etc. Este tipo de pobreza es oculta y a la vez vergonzante por una razón. Quienes la padecen caen en una situación de baja participación y de exclusión social, dada su dificultad para aceptar que se está en una condición de vulnerabilidad, principalmente por cuestiones de mantener su estatus y su prestigio dentro de su comunidad. Además, al residir en sectores donde predomina la clase media o alta, les es muy difícil pedir ayuda estatal, dado que en el caso de Colombia, uno de los criterios para que el Estado ofrezca ayuda a una persona pobre es vivir en lugares con condiciones inadecuadas para garantizar una buena calidad de vida. Eso que se llama la estratificación, donde los estratos 3, 4, 5 y 6 son considerados de clase media o alta y los 1 y 2 son de la gente pobre. Al igual que con la pobreza de tiempo, la pobreza oculta tiene fuertes impactos en la salud física y mental. Las personas en esta situación se enfrentan a problemas de ansiedad y estrés ante la desesperanza generada por las dificultades económicas a las que se enfrenta y ante la necesidad de mantener su estatus, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad el éxito es correlacionado al patrimonio y a la riqueza y la pobreza es consecuencia del fracaso. Esta situación se hizo más evidente con la crisis económica generada por la pandemia de la neumonía ESA. Pequeñas y medianas empresas terminaron en la quiebra, muchas personas con buenos empleos terminaron perdiéndolos. Y si bien ha pasado muchos años desde toda esa situación, aún no se puede hablar de una plena recuperación, máxime en un escenario en que el crecimiento y el dinamismo de la economía no ha sido el mejor, al menos acá en Colombia. Bueno, los del desarrollo personal dirán que esas personas no tienen la mentalidad y que el panorama económico y los asuntos del gobierno no tienen nada que ver porque todo eso es culpa de uno y está en uno. Pero si fuera así, no estaríamos hablando de esta situación. ¿Estos conceptos de pobreza de tiempo y pobreza oculta son nuevos para ustedes? ¿Ya los habían escuchado? ¿Qué otros factores de pobreza consideran que aún están por fuera de los criterios oficiales? Los leo en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, denle me gusta o like, dirían otros. Comenten y compartan. Si es la primera vez que ve uno de los videos de nuestro canal y si no también, le invitamos a suscribirse y a activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima.